Yacine Bono y el Real Madrid en proceso. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos con la ultimísima hora respecto a la portería del Real Madrid, que obviamente pues se ha convertido en un problema, ¿no? Con la terrible lesión de Thibaut Courtois, y es que al margen de lo que ha dicho Carlo Ancelotti en la rueda de prensa, dando la sensación de tomárselo con cierta calma, de enviar también un mensaje claro de confianza a Andriy Lunin, que es lógico porque es el portero que tiene para competir, el Real Madrid está trabajando en ello, está trabajando obviamente en buscar un guardameta que pueda ser el primer portero del Real Madrid. Y atención, la noticia va ahí, comentada desde el diario Marca José Félix Díaz: el Real Madrid y el Sevilla estarían negociando por Yacine Bono, el portero marroquí de 32 años, del cual ya en este vídeo que hice ayer, pues os hice un casting de porteros que sonaban para el Real Madrid, donde os hablaba de Bono, que es una opción que me genera algún tipo de duda a nivel deportivo, pero sobre todo, más que a nivel deportivo, que yo digo que es un buen portero, con experiencia a nivel internacional, con conocimiento de la Liga Española, etcétera. A mí lo que más duda me genera de Yacine Bono tiene que ver con un hándicap, que es que tendría que jugar, pues, se perdería, para ser más precisos, se perdería unos 13 partidos ya asegurados. Es decir, invertir dinero en un guardameta para que sea el portero titular, y además, sabiendo que ya por motivo de la Copa de África, donde Yacine Bono es titularísimo en teoría de Marruecos, y en teoría, hasta donde yo sé, no rechaza ir a la Copa de África, pues claro, un tío por el cual se está hablando que tendrías que ir pues a los 25-30 millones, está pidiendo el Sevilla aproximadamente. Pues hombre, se me hace un poco cuesta arriba. Creo que es un hándicap bastante relevante, ¿no? Insisto, vas a ir a por un portero con la idea de que sea tu portero titular esta temporada, ¿no? Entonces, siendo una de las opciones de calidad que maneja el Real Madrid dentro de los que han sonado, de los de más calidad, pues sí que es verdad que ahí hay un pequeño problema. Y luego sale del traspaso, porque sinceramente, hablando de un guardameta que te están pidiendo unos 30 millones, hablaba Rodrigo Fáez, 35 millones de euros, pues hombre, me parece una cantidad bastante importante para un portero que, insisto, es un portero aseado, un portero de nivel, un portero con buenas condiciones, pero que tampoco, digamos, sabemos qué futuro va a tener en el club, ¿no? Porque tampoco tenemos claro la recuperación que tendrá Thibaut Courtois. Tenemos claro que Lunin no va a continuar la próxima temporada, o así al menos lo tengo claro yo, le queda un año y no creo que vaya a continuar, pero no parece en ese sentido una operación de las más sencillas, teniendo en cuenta que tendrías la opción, por ejemplo, de Gea, que es agente libre, e incluso a lo mejor Kepa, pues que tiene algunos años menos y es un guardameta que quizá te salga algo más económico con respecto a lo que se habló en su momento con el Bayern de Múnich. Pero bueno, también Mamalasvili sería otra operación complicada a nivel económico. Con Valencia y Sevilla, clubes de la Liga Española que te lo van a poner difícil, que te van a pedir mucho dinero. En fin, no lo sé, chicos. De igual manera, parece que es la opción que le gusta a Ancelotti. Que digo yo, Ancelotti, que tiene fecha de caducidad un año, a ver, evidentemente pinta esta temporada, pero a partir de ahí en los planes y planificación que tenga el propio club, Ancelotti debería pintar absolutamente poco o cero, a no ser que haya alguna puerta entreabierta en el futuro para que Ancelotti pueda continuar más tiempo, que no hay constancia de ello, ¿no? En fin, ¿os parece Yacine Bono la mejor opción para la portería? A mí es una opción intermedia que me gusta, no me parece mal. Y creo que puede ser perfectamente esta temporada el portero titular, a expensas de cómo Courtois se recupere. ¿A ti te convence? ¿Te gustarían más otras opciones? Ahí tenéis la información, negociaciones ya abiertas en proceso entre el Real Madrid y el Sevilla para la operación Yacine Bono. Déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.